Pero está Eugenia Talerico, ex UFI, Unidad Financiera. ¿Qué es lo relevante para vos de la defensa de Beraldi? Bueno, a ver, primero me parece importante entender que es una defensa, entonces un alegato que va a fraccionar la interpretación de los hechos o los testimonios que se produjeron para sustentar la versión que está dando de la defensa, ¿no? Y que en definitiva va a ser la obra de los jueces, quienes tienen la visión global, quienes determinen en una sentencia cómo se va a dirimir esta cuestión. Porque cuando uno ve en los twitters de la Presidente términos tan categóricos de que derrumbó tal o cual cosa, realmente esto va a ser definitivo cuando tengamos una sentencia. Beraldi plantea algunas cuestiones que son inexactas también, como por ejemplo esto de que la Presidenta ya fue juzgada por estos hechos. Esto se dirimió muchas veces en este proceso. Digo, ya se hizo en Santa Cruz, claro. Eso, no se puede juzgar a la persona otra vez por lo mismo. Eso es así, obviamente hay una garantía que uno no puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. La cuestión es que tampoco fue ni un juez ni un fiscal, fueron muchos jueces y muchos fiscales que intervinieron para dirimir que eso no fue así. Las denuncias en Santa Cruz eran muy confusas, con objetos procesales no tan claros, que no permitieron establecer esa identidad de hechos tan clara con este caso de vialidad. Incluso hubo una que se archivó porque no hubo requerimiento fiscal ni siquiera, y los otros eran requerimientos imprecisos, con lo cual no hay esa identidad que el defensor está diciendo. Por otra parte, obviamente hay que tener muy en claro que acá había un designio ilícito, o sea, acá había una intención ilícita para apoderarse de los fondos y se usó una estructura que estaba parasitada por la corrupción, porque si no, no se explica cómo, lo que estabas diciendo, tenemos una persona que era un cajero de banco y llegó a tener un patrimonio incrementado en un 12.000%, o una empresa que no tenía antecedentes en la obra pública incrementó su patrimonio en 46.000%, o terrateniente más importante de la Argentina, como llegó a ser Baez, con una confusión patrimonial que se va a ver muy claro en la causa Otesur y los Sauces, porque ese empresario fue creado para darle todo ese dinero que terminó confundido con el patrimonio de los Kirchner. Acá el defensor de todos modos está diciendo al Poder Judicial que no se puede meter, por eso de actos dice, de esto gobierno. Es un acto político no justiciable. ¿Cuál es esa? Es la decisión de si el dinero, así lo dijo, ¿no?, lo vamos a destinar a pagar deuda o para la obra pública. Obviamente eso es una cuestión política no justiciable. El problema es que todo lo que sucedió después son hechos ilícitos, y ahí es donde el Poder Judicial, al que trató de poder que no tiene legitimidad democrática, dijo que el Poder Judicial no es elegido por el voto popular, y justamente el Poder Judicial es nuestra reserva del poder contramayoritario que va a poner límites, de acuerdo a la Organización Constitucional de la Argentina, cuando sucedan desde el poder estos abusos o estos hechos ilícitos que se encuentran siendo juzgados. Espera, déjame ver algo, Eugenia. ¿Esto tendrá algo que ver con la idea de reflotar estos mecanismos de decisión popular, que por ahí no van a llegar a votarse de ningún modo porque no tienen los votos, sobre todo en diputados? Pero esta cosa de que ampliemos la Corte, reinstalemos el debate si hay votación popular para... ¿Te acordás? Elegir los jueces. Elegir jueces. Sí, claramente, eso siempre lo tienen en la agenda y obviamente sirve, pero para lo que charlamos es también para la militancia, para regar a los propios afuera. Si vos le vas a decir hoy a la gente, vamos a votar una iniciativa popular, la gente te va a decir algo que sería irreproducible. Otra vez la falsa idea de democratizar la justicia. Es verdad lo que dice Eugenia en cuanto a que es un contrapoder la justicia, pero no se olviden que los jueces cuentan con el acuerdo de los representantes del pueblo. O sea, hay un mecanismo constitucional y democrático para elegirlos. Que no le gusta a Cristina Kirchner cómo fallan esos jueces, no los hace antidemocráticos. Son los mismos jueces para todos nosotros y son los mismos jueces que investigaron a Mauricio Macri y lo investigan. Digo, es todo parte del mismo sistema. No es reprochable por perseguir a Cristina cuando no la están persiguiendo, encima solamente la están juzgando. Qué pueril el argumento, ¿no? Qué pueril el argumento de decir no es una fuerza democrática. Digo, es primer año de secundario. Digo, es raro. Beraldi, yo siempre tengo entendido que es una persona de mucho prestigio. Sí, es una persona muy respetada en Comodoro Pi. Y decir de esto de la justicia es muy pueril. Parece como que no tuviera absolutamente nada que decir, o que está recibiendo unas órdenes así
bastante absurdas. Es una argumentación que vienen sosteniendo. Sí. Bueno, hubo un proyecto concreto de democratización de la justicia que este mismo Congreso que aprobaba algunas de estas leyes de presupuesto aprobó como escribanía de gobierno sin duda y recibió la inconstitucionalidad decretada por parte de la justicia. Es nuestra organización constitucional, claro. O sea, realmente si empezamos a trastocar estas cuestiones, bueno, habrá que hacer una reforma constitucional. Pero hoy por hoy pero esto es así. Nuestro poder judicial es hoy es raro que el Veraldi último diga garante esto. de la vigencia. Porque es raro que Veraldi diga esto, porque es básico que no, que está mal. Y hace muchos años que defiende a la vicepresidente, con lo cual quizás ha comprado estos argumentos. No, y además lo que vino a plantear Carlos Veraldi en el primer día de Alegatos hoy es algo que ellos ya habían elegido como argumento de defensa cuando Cristina Kirchner fue indagada en instrucción hace muchos años. 2016, 2017 la llamaron indagatoria. Y se basan puntualmente en esto, en el circuito administrativo para decir cómo van a calificar de ilícito algo que es lícito porque pasó por el Congreso. Esa es como la línea general. El tema claro acá es saber la finalidad que hubo detrás de toda esta cuestión, ¿no? Porque obviamente hay apariencia de legalidad. No salieron a robarse los fondos del Estado de una manera... Había mecanismos que se usaron. Hay una prueba que seguramente Veraldi nunca va a citar, que es el informe de la Auditoría General de la Nación, donde dice que no obstante las aprobaciones presupuestarias y demás, no hay trazabilidad de los fondos. Hay una discrecional disponibilidad de fondos públicos que no se pueden trazar. Lo dijo la Auditoría General de la Nación. Y cuando hablamos de la SIGEN, no nos olvidemos que la Sindicatura General de la Nación estaba a cargo de la esposa de Debido. O sea, realmente... acá han trastocado muchas de las cuestiones institucionales. Eugenia, ¿qué pensás vos de los que dicen, mira, pelo de león, uñas de león, ruge como un león, pero va a haber que demostrar, y no es fácil, la figura de asociación ilícita? Bueno, a ver, la asociación ilícita tiene sus características técnicas, que sobre todo después de un fallo de la Corte en un precedente de Menem, se determinó que tiene que tener fines indeterminados. Hoy Veraldi critica lo de la asociación ilícita diciendo cuántas asociaciones ilícitas les van a asignar porque en varias de las causas Cristina Kirchner tiene la imputación de ser jefa de la asociación ilícita. Y ya también la justicia dirimió la cuestión de la calificación. Habrá que ver qué hace este tribunal con un criterio que puede ser, bueno, defraudación al Estado sí, jefatura de una asociación ilícita no. Si vos ves la maniobra global en todas estas causas del 2003 al 2015, hubo un direccionamiento para cometer muchos ilícitos a través de las estructuras del Estado. Pero eso es para vos en lo personal, ¿es más defraudación? Nosotros que no sabemos, ¿es más asociación ilícita? Bueno, ¿es ambos? Las dos calificaciones permitieron el pedido de pena de 16 años. Esto podría ser una asociación ilícita desde mi perspectiva porque hay permanencia en el tiempo, división de roles, determinación para, a pesar de todas las denuncias públicas, seguir con toda la estructura cometiendo estos delitos. La defraudación tiene que ver con el manejo perjudicial a las arcas del Estado del dinero. Estamos hablando de una diferencia de penas muy sustanciosa. Digo, está buscando correr la asociación ilícita porque claramente la puede complicar. Y el argumento de... Porque ¿cuántos es 10 la máxima. Años cada cosa es? Asociación 10 la máxima, defraudación 6 la máxima. Sí, pero yo digo que hay que tener cuidado con esto, porque la concurrencia de la defraudación... La defraudación vos podés renovar tu designio criminal todos los años. Cada vez que existiese presupuesto, esa nueva adjudicación de obras, ese direccionamiento, renovaste tu intención criminal. Entonces podría haber un concurso real de defraudaciones durante todos estos años donde la pena máxima es infinita. No es infinita porque tiene tope el Código Penal, podrían ser entre 30 o 50, se corre según las agravantes. Entonces quizás es más grave hablar de un concurso real. Inédita. Digo, me parece que la apuesta de Veraldi a sacar la asociación ilícita tiene que ver con busquemos una pena más baja porque no se van a animar a darle un concurso de defraudaciones que termine con Cristina condenada, eventualmente, si el tribunal así lo quisiera, a 50 años de cárcel. Me parece que pensar que van a hacer un precedente así
es arriesgado. Digo, me parece que está buscando esto. Pero además déjame preguntar, ¿hay Código Penal habla de antecedentes de delitos. altos funcionarios o presidentes condenados por asociación ilícita? Y no, No. así como, digamos... Claro, no. ella está Siempre citando el lo caso ha de Menem repetido en ese Carlos sentido. Menem. en Menem ese estuvo precedente. acusado por asociación ilícita, pero no se resistencia y llegó a la El condena. precedente viene por ahí. Pero a mí no me preocuparía tanto la cuestión de la calificación o lo que pueda pensar yo técnicamente. El Código Penal habla de delitos, no habla de delitos indeterminados. Eso fue una jurisprudencia, con lo cual podría reinterpretarse el delito. Realmente, el delito constitucional, el que es el grave perjuicio hacia la ciudadanía, el delito constitucional es el de enriquecimiento ilícito a partir de la defraudación al Estado. Y desde mi punto de vista, esa es la afrenta más importante, ¿no?, que puede recibir como condena a Cristina Fernández de Kirchner, decir que defraudó a los argentinos porque se quedó con nuestro dinero, y ese es el delito constitucional más grave que tenemos hoy, porque implica enriquecimiento ilícito Bueno, para el funcionario. ahí Pero vos ahí me parece ahí que hay el caso hay Tesur, dos... ¿no? bueno, Pero ahí hay perdóname, dos- ¿con qué números avalas eso? Porque ahí vemos, los números de Lázaro son como más groseros, porque pasa digamos, Sí. de calabaza a carroza de un modo terrible y en pocos años. Ahora, ¿qué números tenemos el de enriquecimiento ilícito de Cristina Fernández de Kirchner y su marido fue dispuesto por un juez que dijo que lo agarraron del cuello para Olvido. disponer ese sobreseimiento, y un contador arrepentido que dice cómo se construyó ese patrimonio. Otesur y los sauces es la otra causa, porque estas causas no se investigaron de modo global a pesar de la conexidad subjetiva, para poder posibilitar que haya los juicios orales y llegar a sentencias. Un mega caso no llega a ningún lado. De todos modos. Y por eso se dividieron. Otesur y los sauces está esa construcción patrimonial que necesitan. Pero De ahí todos modos, el Cristina, perjuicio- perdón, de todos modos, Cristina, acá lo que discute, de fondo, más allá de la defensa técnica que tienen que hacer sus abogados, es que todo el juicio está mal y ella no acepta Claro. ni una No, no es que condena. quiere No, no ir a acepta otra. ni de dos ni de Lo que uno. le dice, Y la me hicieron historia- precio, Veraldi me consiguió ella cuatro no o quiere cinco eso. años. Totalmente. No quiere Ella eso. discute eso y Yo creo que dice, eso no la conforma. historia los va a No quiere. juzgar a Claro. ustedes. No, o todos delinquieron, porque Sí. ojo, porque también su defensa es ¿por qué me agarran a mí con Baez? Si resulta que acá tenés todo un claro. tema con la obra pública. Pero además, hoy Veraldi elige 4 fragmentos de la indagatoria de Cristina Kirchner, donde ella en una de esas dice: yo no decidía sobre las partidas presupuestarias, esa es potestad de los jefes de gabinete. Yo no aprobaba las leyes, yo no le decía al Congreso que me tenían que aprobar las leyes de presupuesto porque ni siquiera me aprobaron la resolución 125. Cristina se defiende un poco en esto, no solo de los actos administrativos, sino del nivel de responsabilidad que había sobre ella como Lo que presidenta pasa de es la que siempre nación. está señalando a Ahí- otros, Claro, nunca no diciendo menciona soy eso a inocente. Caputo, ¿No es a Caputo que menciona? No, Eh, ella no, hoy pero Eso lo no, hace, en esto no lo eso hizo, lo hace en su presentación en el Senado. pero hay un número los jefes que de gabinete. sí determinó la Fiscalía, que tiene que ver con el perjuicio, con decir, este es el daño que toda esta maniobra a lo largo de 12 años le generó como daño a toda la ciudadanía, porque el erario público es eso, es público, que son 1.000 millones de dólares, y por eso se pidió un decomiso que se cubriría en caso de ser todos condenados de manera social, comunitaria, por decirlo de alguna manera, hasta cubrir ese monto. Ese es el número del perjuicio que puso la Fiscalía. Cristina Kirchner no acepta ni la asociación ilícita ni la administración fraudulenta, no Fíjate acepta igual la ningún paradoja delito. de que los jefes de gabinete, menos Claro. Abal Medina, están todos Claro. hoy en funciones. Claro. Alberto Fernández, Sergio Massa, Jorge Milton Capitanich es gobernador. Gobernador. Abal Medina, que no está, y Aníbal Domingo Fernández. Sí. Con lo cual está diciendo, mírenlos a todos ellos. Yo lo único que hice es ser presidenta. ¿Y qué iban a decir ellos en declaración testimonial? Sí, Cristina nos obligó a, o sí, O puede ser- acá hubo un direccionamiento. Obviamente iban a decir que no, porque lo que fueron a defender todos ellos es la misma tesis. Las leyes de presupuesto pasaron por el Está bien. Congreso. Caigo yo, caen ustedes. Sí, pero El el problema acá patrimonio de todo esto de lo los observaron Kirchner desde la solo UIF. tiene explicación a la luz del incremento patrimonial y del patrimonio Ese de es- Baez. Ustedes No, en no la- explican a Baez acá. El problema En es la que unidad de- Baez es amigos de Cristina y de Néstor. Digo, por más que ellos digan, no, las decisiones lo tomaban los jefes de gabinete o lo tomaba Claro. López o quien fuera, el problema es lo que mostraba recién Lucía, la conexión Lázaro Báez, beneficiario de las obras, con el matrimonio Kirchner. Y eso es inexplicable a través de los funcionarios de menor rango. en No, todo. Hoy muestra un conexión testimonio personal y de alguien comercial. que decía ahí que... Hoy muestra un testimonio que dijo que trabajaba para la causa nacional, que fue alguien de Vialidad, Sí. que era que no me acuerdo el nombre de la persona, un testimonio como diciendo todo lo mal que hizo Iguacel. No se olviden que acá hasta el 2015 nadie podía investigar a nadie. O sea, cuando Iguacel asume y
Y si hacen esas auditorías era porque les pararon todas las obras y el primer problema con el que se encontró la administración nueva fue toda la obra de Austral Construcciones parada y por eso Iguacel interviene. Este funcionario se lo notaba enojado, que habían ascendido a los macristas, bueno, no sé, pero hay un fragmento que no se pasa de ese testimonio que dice nosotros trabajábamos para el Proyecto Nacional y Popular y sin embargo eso no lo dice, está fraccionado. Está fraccionado. La UIF como organismo, ¿cuán efectivo es para monitorear, voy a decirlo de este modo, online lo que pasa con las obras? ¿O siempre es un organismo que revisa lo que ocurrió? ¿Es el presente o el pasado? Y en tal caso, ¿con qué organismos para el futuro cuenta la sociedad como monitores de que no vuelva a pasar algo así? La UIF cuenta con lo que se llama el sistema de reportes de operación sospechosa que hacen los bancos, esencialmente, también los escribanos, las inmobiliarias, los registros de propiedad. Se recibe la información. El tema es qué hace la UIF con esa información. Y la UIF hasta el 2015 ocultó prueba, tergiversó reportes de operación sospechosa, solamente acompañaba a los que involucraban a Fariña, el Áscar, porque hubo un direccionamiento de estas causas hacia esos imputados y se lo dejaba fuera Báez. Hubo hasta el 2015 un gran encubrimiento por parte de Báez de estamentos del Estado que solamente se explican si Báez es Kirchner. Entonces la UIF tiene toda esa información, el tema es qué hace un organismo que no tiene que depender de la política. Bueno, pero depende de la política, porque hoy son cargos políticos. ¿Es ingenuo pensar que la UIF y otros organismos tengan profesionales independientes? No, existe la figura de profesionales independientes apolíticos. Técnicos, cuadros técnicos. Bueno, yo llegué a ser vicepresidente sin militar en la política, o sea, por condiciones técnicas, lo mismo el presidente que tuvo la Unidad de Información Financiera, se llegó a presidir al grupo de las UIF del mundo, cuando se mostró que la UIF argentina podía funcionar de acuerdo a estándares internacionales que no tenían que ver con su politización y que la información que tenía no era filtrada a la prensa y que la información que tenía era usada en causas para cooperar en el avance de las investigaciones penales de todo tipo. Cuando esas UIF tienen filtraciones, son direccionadas políticamente, obviamente pierden la confianza del mundo. En nuestro caso, llegamos a presidir al organismo de todas las UIF del mundo por los estándares con los que se trabajó. Entonces yo creo que sí es posible, que hay que tener funcionarios idóneos y que hay que tener un poder de turno que no se quiera quedar con todos los estamentos del Estado para encubrir. Bien, pero el gobierno de Alberto... Pero en ese esquema vos no podés tener, no te hago cargo de eso para nada, una oficina anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo. La OCDE siempre observó que la oficina anticorrupción está mal. Titular de la oficina anticorrupción va a decir, me nombró el presidente tal. Claro. Y está delinquiendo tal cosa. Es nombramiento, es cómo los removés, es cómo les das el presupuesto. Esto es los organismos es una obligación que tienen ustedes, vos fuiste candidata a diputada, tienen que sacar esas cosas. Basta de oficina anticorrupción, es ridículo que la justicia actúe, que otros organismos actúen, pero lugares como la oficina anticorrupción no tienen ningún sentido. Hay que dotarlos de las condiciones necesarias para que puedan ser independientes, además, incluso trascender al poder, o sea, tener elecciones. No, pero si el presidente nombra un funcionario para que lo controle, eso no va a pasar nunca. En la Argentina no va a pasar nunca. Es difícil. Hay algo que decidió Alberto Fernández cuando llegó a la presidencia de la Nación bajo el criterio de solo utilizaron organismos del Estado para perseguir kirchneristas, que fue desmantelar el equipo de investigación dentro de la UIF, que fue remover cargos que eran técnicos, personas que eran de carrera. También lo hicieron dentro de la FIP, que fue denunciante en casos como el de Cristóbal López, por ejemplo. También lo hicieron modificaciones dentro de la Oficina Anticorrupción. El gobierno de Alberto Fernández decidió que estos grupos de investigación, Cristina Kirchner en algún punto los denominó grupos de tarea, sigan realizando estas tareas, estos trabajos, porque consideró que solo habían sido utilizados para perseguir a Cristina Kirchner y a exfuncionarios, con lo cual estos organismos que tienen tareas importantes en materia de lavado de dinero, en materia de trazabilidad de fondos, en materia de evasión fiscal, quedaron sin ciertas patas investigativas anuladas. Ahora, eso no es menor. Veraldi es muy importante, lo marcamos sobre qué está pasando ahora y cómo se ha vaciado todo esto. Volví al alegato de Veraldi porque él dice que Cristina es víctima de una persecución y que su familia también fue víctima de una persecución. Habla concretamente de Florencia Kirchner. ¿Tiene algún basamento de esto, Eugenia, en cuanto a lo que se ha investigado, que han sido víctimas de una
persecución o por el contrario han quedado en el medio de maniobras que tenían que ver con sus padres y por eso fueron investigados? Mira, están involucrados en la causa Otesuri y los Sauces porque tienen participaciones societarias. Bueno, el rol de Máximo fue mucho más que esto. En la caja de seguridad de Florencia aparecieron 4 millones de dólares más muchos pesos en uno de los allanamientos que se hacen. O sea, que expliquen el involucramiento de sus hijos por roles o porque aparecen situaciones como la que te estoy describiendo, las tienen que contestar ellos. Para mí acá esto de la persecución y la victimización es una maniobra de alguna manera para distraer de lo que se tienen que defender, que son hechos muy concretos, que están en expedientes que hasta el 2015 estuvieron retenidos y que después no hubo una persecución, hubo una gran apertura por la prueba que empezó a llegar a esos expedientes, que estaba oculta, tergiversada. El mundo empezó a cooperar con la Argentina de una manera extraordinaria, entonces empezaron a llegar, sobre todo en la ruta del dinero acá, los beneficiarios finales de las compañías, quienes habían movido las cuentas bancarias alrededor del mundo, y esa información se acompañó. Y por eso se lograron los avances que se lograron en las causas. Acá no hubo persecución, hay pruebas y avances en los casos judiciales. En este momento, digamos, la acusación de asociación ilícita tiene que ver con ser la jefa de una banda delictiva. Eso es simplificando la figura penal. Veraldi se quejaba hoy de cuántas veces la van a acusar de ser jefa de una banda delictiva. Si todo esto se hubiera llevado a juicio como un paquete, yo sé que había dificultades técnicas, pero si estuviéramos hoy ante la causa de vialidad junto a la de Otesuri y junto a otras que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito, ¿hubiera sido más fácil probar que esto era una banda delictiva dedicada a robarle al Estado? Yo creo que no, que la distinta, como se partimentaron los 3 casos relacionados, que son vialidad donde se generaron los fondos, ruta del dinero acá donde fue condenado ya Báez a 12 años diciendo todos estos fondos los lavaste a través de tus compañías, y terminaron donde en Otesuri y los Sauces la otra causa. Todo esto junto con la cantidad de imputados que hay, porque eran como distintos fines para los que se distribuían las tareas, hubiera sido un mega juicio imposible de realizar. Lo veo muy difícil también, por ejemplo, en el caso de los cuadernos, donde tenés empresarios con todos sus abogados, los funcionarios con todos sus abogados. Es una máquina de recursos que es muy difícil después de realizar los juicios orales. Eugenia, muchas gracias por haber venido.